Bienvenidos a En Podcast Palabras. Hoy nos vamos a divertir. Prepárate para un viaje por la historia, la cultura y el chisme. Descubre mitos, leyendas y miles de datos inútilmente interesantes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su podcast, En Podcast Palabras. Es un gusto para nosotros volver a reunirnos como equipo y traerles una producción. Estoy aquí con mi buen amigo David Padilla y nuestro productor Oscar Pérez. Como el conejo. Como el Conejo Pérez, o sea, es tan chingón como el Conejo Pérez, pero en las cuestiones de audio y de producción. Pues un día le hablé a David, después de 10 años que salimos de la universidad, y le dije, hay que vernos, nos reunimos, y después dijimos, ¿y por qué no hacemos un podcast? Y enos aquí haciendo un podcast donde les vamos a platicar nada más y nada menos que esos datos inútilmente innecesarios que les van a servir, pues bueno, no les van a servir para mucho, pero quizá para una fiesta, para cuando se quieran ver inteligentes o importantes, les van a servir, ¿no, Oscar? Para que no termines como Scott Pilgrim hablando de Pac-Man. No sé si ya viste esa escena. Esperamos que no terminemos aquí hablando de Pac-Man, pero bueno, también son datos inútilmente interesantes, o al menos nos parecen interesantes, y esperemos que a ustedes también les parezcan de este modo. El día de hoy traemos un tema, pues obviamente, que está muy en tendencia. Que mira, por ello... si no nos vieron las playeras, mira. Sí, ¿qué tal que están en Spotify? Entonces, pues no nos pueden ver. Traemos playeras de la selección y del Club Pachuca, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero bueno, queremos aclararles también que no somos un podcast de deportes, por si se nos va una, pero nos subimos a esta fiebre mundialista precisamente ahorita que está la fiesta del fútbol y México es uno de los países anfitriones. Pues nos hizo interesante platicar en este caso de cómo llegó el fútbol a nuestro país. Y en este primer episodio les traemos el tema de Pachuca no es la cuna del fútbol, ¿o sí? ¿O sí? Está interesante, porque por ejemplo nosotros, por si no se los hemos platicado todavía, estamos grabando desde Pachuca Hidalgo, la cuna del fútbol o no, que es lo que vamos a descubrir ahora. Y bueno, aquí cuando naces, pues te dan tu playera de los Tuzos y te dicen que tienes que sentirte muy orgulloso porque eres parte de la cuna del fútbol. Pero aparte de que te dan tu playera de los Tuzos, te dan tu paste también. Ah, claro que sí, siempre. Y va un poquito relacionado, por ahí los pastes, el fútbol, que es de donde vienen, Oscar. Sí, hay muchas, digamos, teorías sobre cómo es que se originó el fútbol aquí en México. Existe esta confrontación de que si en realidad fue Pachuca o en realidad fue Orizaba, porque existen varias, pues digamos, estudios que han hecho sobre el fútbol, y hay una parte que llama la atención de que dicen que el primer partido de México, bueno, que se jugó aquí en México cuando estaban los ingleses pasando aquí rumbo al Real del Monte, fue en Orizaba, Veracruz. Es correcto. Miren, para empezar vamos a platicar cómo llegó el fútbol a México. Llegó a finales del siglo XIX. Ajá. De la mano de trabajadores e inversionistas británicos que arribaron al país durante el Porfiriato, esta época criticada que si fue la peor, la mejor, o ya cada uno tendrá su... No nos metemos en nuestros rollos ahorita. Sí, ¿quién hablará de cómo le fue en la feria sobre ese tema? En el Porfiriato, ¿no? Nosotros todavía no nacíamos, claramente, entonces yo creo que ni estábamos en planes de nacer todavía. Ni nuestros ancestros, ¿no? Entonces, pues, eso lo dejamos a su criterio. Y bueno, aquí aquí la pregunta es, ¿dónde nació el fútbol? ¿En Orizaba, Veracruz, Pachuca Hidalgo o Real del Monte? Fíjense, les contaba que llegó en el siglo XIX. Ajá. Inglaterra vivía en ese entonces un auge de la revolución industrial, y muchas empresas inglesas establecieron operaciones en el territorio mexicano, especialmente en zonas mineras y textiles. Junto con sus conocimientos técnicos y costumbres, estos trabajadores trajeron consigo diversos deportes que eran populares en su país, como el cricket, el rugby, el tenis y por supuesto el fútbol. Los primeros partidos se jugaron entre miembros de estas comunidades extranjeras, principalmente como una forma de convivencia y recreación después de la jornada laboral. Es decir, salías de la mina o salías de tu empresa textil a echar una cascarita porque pues seguramente también se les hacía pesado el trabajo, como a todos, ¿no? Sí, para distraerte o porque como pasa luego en muchos lugares, ¿no?
no hay otra cosa que hacer. Fíjense. Después de la chamba. Fíjense aquí de la información, porque le investigamos, no crean que... Hicimos nuestra tarea y de hecho él es el que tiene todo el bagaje. Sí, no crean que no leímos el guión, no crean que llegamos ni que lo sacamos de ChatGPT, ¿no? Por supuesto. Ni que le dijimos a ChatGPT, danos esta información o... Ya que si OpenAI nos quisiera patrocinar, pues a todo Tal vez dar, podríamos mencionar que nos ayuda un poco. Miren, 2 regiones destacan especialmente en esta historia: la zona minera de Real del Monte y Pachuca en Hidalgo, donde mineros provenientes de precisamente Inglaterra practicaban el deporte, y aquí el datito que yo no conocía, la ciudad de Orizaba en Veracruz, un importante centro industrial con fuerte presencia británica. Con el paso del tiempo, aquellos encuentros informales dieron origen a clubes deportivos y a la organización de competencias más estructuradas, culminando con la creación de la primera liga del fútbol. Es decir, vamos a tener un escenario donde, primero, Pachuca y Real del Monte, la zona minera establecida aquí en Hidalgo, se dicen cuna del fútbol, y el otro, Orizaba. ¿Por qué? Orizaba, Veracruz. Ahí les va. Diana, primero platícanos por qué Pachuca se considera la cuna del fútbol, o lo que sabemos de quienes vivimos en esta ciudad. Pues bueno, igual como estamos hablando de que esto pasó hace muchísimos años, en los que pues obviamente no está como hoy los medios digitales o redes sociales en donde puedes ir documentando todo lo que va pasando, pues viene justamente a este punto que Pachuca Hidalgo es la primera ciudad donde está documentado que se jugó pues un partido de fútbol y que se empezó pues a practicar este deporte, ¿no? Que sea el primero, queda en duda, no lo sabemos, pero es lo primero que está documentado, por ello, pues históricamente, es conocida como la cuna del fútbol y de los pastes. ¿Se han encontrado pinturas rupestres? ¿No? En las minas, de hecho, en las minas se encontraron pinturas rupestres que representaban un balón de fútbol y un paste. Y un paste. Es lo que tenemos aquí. Y un minero. Y un minero. Además, pues Pachuca lo conocemos. Las personas que nos conocen de fuera, de otros estados, incluso de otros países, asocian mucho con el balonzote, ¿no? Hay un museo. El Salón de la Fama, ¿no? Es correcto, que es el único reconocido por la FIFA exactamente. A nivel internacional. Cada año hacen la investidura y vienen muchísimas figuras del balompié bueno, no mexicano, mundial, ¿no? Sí, de este deporte. Entonces, bueno, que para el caso, a mi consideración, no sé ustedes ni allá en casita, pero pues es que Pachuca y Real del Monte realmente están bien cerquitas, entonces podría ser como, no sé por qué no podríamos llamar que, pues, en ese los dos son la cuna, ¿no? Los dos son la cuna del fútbol. Ahora, aquí les va el argumento principal de Pachuca, porque es la cuna del fútbol. A ver, échale. A Pachuca se le considera así porque es el lugar donde existe la evidencia documental más antigua sobre la práctica organizada de este deporte en el país. Uno de los argumentos más sólidos a favor de Pachuca es el registro publicado por el periódico El Minero de Pachuca el 12 de mayo de 1889, considerado por diversos investigadores como la primera reseña periodística conocida sobre un partido de fútbol en México. En dicha publicación se describió un encuentro disputado entre trabajadores de la mina El Rosario y la mina La Joya, celebrado en el antiguo campo deportivo cercano a la Plaza del Ferrocarril de Pachuca, y hasta la fecha no hay un registro antes de ese. Aquí lo curioso es que la nota periodística, y es lo que digamos que otros lugares como Real del Monte, aunque Diana nos platicaba precisamente que van de la mano, y Orizaba es, digamos, donde alegan, ¿no? Porque es la primer nota periodística sobre un partido. Eso no quiere decir que haya sido el primer partido. ¿Por qué? Porque además la nota periodística habla de que se agarraron a trancazos. Por eso, básicamente, por eso salió esa nota de ese partido de fútbol entre las dos minas, porque, se agarraron a madrazos y se los llevaron a las galeras. Sí, porque entonces igual tampoco existía como algo que, bueno, creo que el periodismo deportivo va mucho de la mano con lo que es la historia del fútbol, entonces claro, hasta ese entonces no había un periodismo deportivo como tal, y digamos que también podría ser como el inicio de tal, ¿no? Estaba igual escuchando algunos argumentos, no sé igual tú cómo lo ves, Oscar. Ajá. Dicen, bueno, para que hubiera madrazos es que ya se conocían los equipos. Ajá. Ya era un Chivas América. Ya existía como la rivalidad, ¿no? Ya había rivalidad. La competencia. Y bueno, se agarran a madrazos, se los llevan a gran parte de ellos, se los llevan a las galeras.
En ese tiempo, imagínense, estamos hablando de 1889. En ese tiempo, ¿cómo eran? No había patrullas. Supongo que eran a caballo. ¿Cómo te llevaban a Galeras? ¿Te subían a una carreta a lo mejor? Sí. ¿O a un caballo? ¿A un caballo? ¿O te llevaban caminando? Véngase, acompáñenme a las Encadenado Galeras. así. Está usted detenido. No, porque también hay que ver si existían esposas, ¿no? O sea, no, Ah. o sea, esposas de... No, o amarrados con un mecate. Sí, ya el también. matrimonio ya existía. Ajá, Uy, sí, sí. pero me refiero a que las esposas para los arrestos. Ah, O sea, ok, a lo ok. mejor con un mecate, ¿no? Así de... Acompáñame, ¿está usted detenido por agarrarse a trancazos aquí en este partido? Puede ser. Me causa mucha curiosidad el saber cómo fueron detenidos. Bueno, no cómo fueron detenidos, cómo fueron llevados a las galeras, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo fue el proceso, no? De la detención. Cómo les decían los policías de ese entonces, ¿no? Por eso, joven, ¿no? O también, Por eso, joven. por eso, joven, ya súbase al caballo que está usted detenido, ¿no? No, Camínele. no puedo imaginar. Bueno, este es el argumento de Pachuca como la cuna del fútbol. Más adelante, el Congreso del Estado de aquí de Hidalgo, en 2014, toma esta reseña histórica como prueba o ¿Como argumento? Como argumento exactamente. para nombrar a Pachuca como cuna del fútbol mexicano, patrimonio cultural inmaterial del estado de Hidalgo. ¿En qué se basó? Les decía, en esta nota de 1889 que fue recuperada de la hemeroteca de la UNAM, además de publicaciones posteriores, una de 1892 y otra de 1895, que en el mismo caso son las reseñas y el documento histórico más antiguo donde se habla de la práctica del fútbol. Y si se dan cuenta, son como periódicos británicos, ¿no? O en inglés sobre todo, que es que el país que lleva el fútbol aquí a México. Pues sí, porque pues hay que recordar que con la llegada de los ingleses y de toda parte de que trajeron la colonización y más cosas, pues obviamente pues fueron quienes trajeron este auge del periodismo y todo eso. Digo, antes en México no sé si existía un registro Puro así, ¿no? picapiedra, ¿no? O puro, a ver si era doña Martita. Sí, no, pues básicamente todo se platicaba como en tradición. Bueno, no en ese tiempo todavía no era como tradición oral, ¿no? Pero se iban platicando las cosas, ¿no? Y bueno, ese es el argumento de Pachuca, ¿no? El que todos conocemos, en el que está basado absolutamente... Digamos que la historia oficial, ¿no? La historia oficial que reconoce a Pachuca. Claro. Ahora, hay otro lugar, documentada, hay otro lugar en México que dice, bueno, a ver, tú tienes eso. Tantito, ¿no? Espérame. A ver, tú ya tienes los pastes. Ahora verás. Eso no te corresponde. Orizaba, Veracruz, también está presente y claro. es quien reclama que es verdaderamente la cuna del fútbol. Pero cuéntanos por qué ellos lo reclaman, o sea, qué argumentos tienen, en qué se basa. Miren, en este caso, historiadores veracruzanos. O solamente dijeron, no casual, tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No, eso lo vamos a ver más adelante. Esos son los de Real del Monte. Ok. Porque aparte hay otro debate entre Pachuca y Real del Monte. Pero digamos, ahorita los ponemos juntos a Pachuca y a Real del Monte. A ver, échale. En Hidalgo y en Veracruz. ¿Cuál es el argumento de Orizaba? Dicen que ellos, que ahí fue donde surgió uno de los primeros clubes deportivos organizados del país, vinculados directamente a la práctica del balompié. El Orizaba Athletic Club, fundado en 1898 por trabajadores británicos relacionados con la industria textil de la región. Comenzó como un club dedicado principalmente al cricket, pero muy pronto incorporó el fútbol entre sus actividades. Quienes defienden esta postura sostienen que si el criterio es identificar el primer club organizado que practicó este deporte en México, Orizaba tiene prioridad. Además, el club veracruzano se convirtió en el primer campeón del campeonato de Liga Mexicana del Fútbol Amateur en la temporada 1902-1903, un hecho reconocido por la historiografía del fútbol nacional. Excelente. ¿Qué nos dice? Pachuca tiene el primer partido documentado, ¿no? Que ni fue por el partido, fue por los madrazos. Fue porque se los llevaron a galeras. Pero es lo que está documentado. Pero es lo que está documentado. Al final de cuentas menciona lo del partido, ¿no? Claro. Y Orizaba dice, órale va, tú tienes el partido, el primer partido documentado, pero ¿qué crees? Que yo tengo el primer club organizado. Es decir, tu partido pues era entre la mina tal y la mina tal, pero yo ya tenía el Orizaba Athletic Club. Entonces,
ese es como el argumento más válido de Orizaba, ¿no? Porque como también que, está eso, ¿no? Que se menciona que, pues, obviamente, el Club Pachuca es el club atlético con más antigüedad, ¿no? Se supone. sí, el Club Pachuca lo que argumenta es que es el club de fútbol, digamos, más antiguo, pero en un tema de continuidad. Ellos nacen en 1901, pero siguen a la fecha. Sí, es porque como es lo que le dio. El Orizaba. Pues yo creo ¿Quién que ya. sabe? ¿Quién sabe, no? Yo creo que ya ni en octava división está el Orizaba. Si es que existe octava división, man. Entonces, ese Si existe, ahí mándenos un saludo, ¿no? Saludos a Orizaba, por cierto. Sí, Díganos a ver quién es mejor, quién es déjenos en los cuna. comentarios. Exactamente. Uno de la información, digamos, que pueden encontrar en internet o donde quieran que busquen información. ChatGPT. Por En ejemplo, ChatGPT. dicen los de Veracruz, tan simple, muchos de los ingleses llegaron ¿por dónde? Por el mar. Por el mar, obviamente. Por Hidalgo Veracruz, no de tiene hecho. mar, entonces llegaron primero con nosotros. Sí. Somos Ah. Bolivia, señores. Exactamente, exactamente. Es prácticamente, ese no es un argumento como tan, Que puedas defender, ¿no? pero es importante. Es importante. Es importante, nosotros y tenemos hasta mar. cierto punto suena lógico, ¿no? O sea, Sí, como, ¿no? o sea, los ingleses llegaron por ahí llegó, pues, obviamente también. Se bajaron del barco, patearon un balón, ahí empezó todo. Y se pusieron a jugar en la playa. Exactamente. Entonces, precisamente la controversia entre Pachuca y Orizaba, que ambas ciudades reclaman el título de cuna del fútbol, es porque Orizaba dice, digamos, argumenta que el Orizaba Athletic Club es parte de la organización temprana del deporte. Y Pachuca se basa en el reconocimiento de la existencia del primer registro periodístico del que ya platicamos, que fue por los madrazos. Por los madrazos. Los trancazos. Por algo debíamos de destacar en Hidalgo. O sea, Y bueno, pues eso ya se quedó como una tradición porque siempre pasa en esta práctica del deporte, ¿no? Que siempre hay terminan en golpes en Tan muchas solo partes. en este mundial 2026, el sudafricano metiéndole un zape al de México en el primer partido del mundial y ay, no. coscorrón, ¿no? Entonces, Coscorrones. básicamente, si no hubiera habido esa pelea, no habría registros del primer partido Del de primer fútbol. partido. No es organizado, como lo argumenta Orizaba. O sea que digamos que este título de que Pachuca tiene como la cuna del club de Del fútbol, fútbol. se las debemos a los madrazos que se dieron esa vez. Básicamente. Sí, si no hubiera habido golpes, pues no. Y es igual parte de lo que ocupa Orizaba, porque Orizaba dice, Entonces hay que agradecer que, pues, gracias a esos madrazos, pues ahora Pachuca tiene este título. es correcto. Vaya. Vaya dato perturbador. For clothes that Tristan lost. Bold 3 Detergent Plus. Bueno, pues ya regresamos de esta pausa de hidratación. Como Patrocinado ahora en el por. mundial. Patrocinado por. Todavía no tenemos patrocinadores, pero Y pues por estamos tomando, ChatGPT, ¿no? y estamos tomando agua de garrafón, así que, bueno, Ahorita van a saber por qué. Ya nada más para concluir el tema, les platicábamos esto, la diferencia o los argumentos de Pachuca y Orizaba. Pero bueno, pensando en que Orizaba nada más tenga los primeros clubes organizados y haya sido el primer campeón, lo que nos queda es que Pachuca fuera la cuna del fútbol. La zona de Pachuca Real del Monte, que la tomábamos al principio como una sola, en ¿no? una sola. Como Pero ¿qué solo lo pasa? mismo. Eso lo pensamos Wow. nosotros, pero los pobladores, los habitantes de Real del Monte lo ven diferente. ¿Por qué? Ellos como argumentan que pues no se les ha tomado como tan en serio como cuna del fútbol y se le ha dado a Pachuca precisamente por esta publicación de los trancazos, como que fue ahí el primer partido documentado. Pero en Real del Monte lo que argumentan sus habitantes es que ahí fue la primera práctica del fútbol. ¿Por qué? Porque pues ahí fue, digamos, que los primeros asentamientos de ingleses, fue donde se explotaron las minas junto con Pachuca, pero en estos, pues después de salir de trabajar o en estos recesos que podrían tener los trabajadores, era donde realmente se jugaba. Entonces, era el desgorrito, es la correcto, convivencia, ponías 2 mochilas de portería. la sudadera, la camisa, el casco. 2 cascos, yo creo que 2 cascos, ¿no? Entonces era así la portería.
podían estar jugando. Entonces lo que argumentan ellos es que realmente en Real del Monte es donde se hace por primera vez la práctica del fútbol. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, ¿qué piensan? Sí, sería como que la gente cuenta, ¿no? Porque, o sea, sí es lo que dicen, y que de hecho hasta un tiempo tenían un pequeño museíto ahí, ¿no? Que tenían hasta de los primeros balones y todo eso que estaba obviamente muy relacionado con el de fútbol. hecho, hay una placa para las personas que nos escuchan, que puedan ser de Real del Monte, o muchas personas de Hidalgo que han ido a Real del Monte, incluso quienes nos escuchan en otros estados u otros países. Hay una placa ahí en el estacionamiento principal, que es el más grande. Donde al se lado, quedan los autobuses. exactamente, donde se queda toda esta parte del turismo, que es casi enfrente de un instituto. Ahí al lado hay como una casa y hay una placa. Y la placa dice, en este lugar se jugó por primera vez el fútbol. La placa pues obviamente medio abandonada, ¿no? O sea, simplemente es una placa así que en azulejos y pintada. Y de hecho este museito que yo te digo que llegué a ver hace muchos años cuando en alguna excursión nos trajeron aquí al Real del Monte, ahí estaba ese museito en esa casa que justamente tú dices. Desconozco por qué ya no existe ni nada de eso, pero no sé si alguno de ustedes lo llegara a recordar. Yo recuerdo que el museo no, fíjate que el museo no. Pero era así como un cuartito muy pequeñito, donde estaba como esta exhibición de fotografías, que hablaba obviamente del tema de los mineros y hablaba de esta parte en la que ahí se había jugado por primera vez el fútbol. De hecho, para precisar ahorita un poquito el dato que me estabas comentando, el lugar donde encontraron la placa es en la mina de Dolores. Ok. Es en la mina de Dolores. Es en el estacionamiento, ahorita el actual estacionamiento. Ahí fue la primera cancha construida y fue construida en 1825. Imagínense. Muchísimo antes de los trancazos que están documentados. Jugaban partidos de 70 minutos, o sea, no eran los 90 reglamentarios como ahorita los conocemos. Y sí, aquí se jugó por primera vez el fútbol, pero fútbol así de 70 minutos, pero de 8 tiempos, ¿no? Ándale. Eran larguísimos. Eran larguísimos. Sí. Ajá, entonces, ¿qué estás haciendo, David? Precisamente de cómo se jugaban y que fue ahí en la mina de Dolores. Ajá. Sí, pues es como esta parte interesante. ¿Cuál es el problema con Real del Monte? Que ellos aplican no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No tengo pruebas, pero tampoco Fuente, dudas. Miami me lo confirmó. Fuente de los deseos. Es correcto. Fuente la de los deseos. ¿Por qué? Porque en Real del Monte esta parte de la práctica del fútbol y todo eso ha ido nada más en tradición oral, y a diferencia de Pachuca, que hay una publicación de un periódico por los trancazos. En Real del Monte no hay algo así, pero realmente yo, si me preguntaran mi particular punto de vista, yo creo que Real del Monte es la cuna del fútbol en México, porque es donde se juega por primera vez. Claro. En Pachuca es donde se documenta y en Orizaba es donde se organiza. No sé cómo lo ven ustedes o qué piensan. Sí, yo creo que podríamos decir que en pocas palabras esa es la historia de cómo es que el fútbol llegó pues aquí a México, ¿no? No, y aparte pues yo supongo que Pachuca como que le dan el mayor mérito por el equipo, básicamente. Ay, porque está todo documentado y como decía David, que el Club Pachuca sigue existiendo hasta la y fecha, pues sí. obviamente el Athletic Club Orizaba pues no sabemos si todavía existe, ¿no? Ahora, por ejemplo, defendiendo a Real del Monte, cuando existía el Pachuca Athletic Club, la mayor parte de sus jugadores venían de Real del Monte, que eran los trabajadores. Cuando empezaba, ¿no? Que eran los trabajadores de la mina y toda esta parte, los mineros. Claro. Entonces es interesante porque pues a la fecha, si se dan cuenta, en el escudo del Pachuca o la mascota del Pachuca, tiene un casquito minero, ¿no? El Pachus no tiene casco. ¿No? O el escudo. Ese es el de Cementos Fortaleza. Cementos Fortaleza, por favor, patrocínanos, que valga la pena que esté esto aquí. O sea, es una defecio, la verdad, pero que valga la pena. Bueno, pero aparte del logo o algo así del Club Pachuca, es un tuzo, que es un animal emblemático de aquí de esta zona. Es tusa, de hecho. La tusa, pero ellos se cambian a los tuzos, pero trae un casquito minero. Entonces, técnicamente, el fútbol nace de los mineros. Y que gracias a eso, ahora le debemos a que todo en Pachuca es tuzo. Tuzo. Aquí, tuzo pastes, tuzo bus, tuzo fari, sí. Una tuzo fiesta. Vaya, aquí hacemos un tuzo. De hecho, es un tuzo podcast. Un tuzo podcast. Sí, un tuzo podcast. Exactamente. Pero bueno,
quisimos platicar en esta ocasión de el fútbol por la fiebre que se está viviendo por el mundial. Aquí en Pachuca no hubo partidos, aunque fuera la cuna del fútbol, pero tenemos... sí solamente hubo el entrenamiento de la práctica de Sudáfrica. De Sudáfrica, exactamente. Justamente aquí en el estadio, ¿no? En el estadio, sí. Y Sudáfrica se está quedando aquí en Pachuca. Y que de hecho, bueno, según llegaron mucho tiempo antes para irse adaptando, pues a la altura. Al clima, Pachuca, si no mal recuerdo, es aunque yo creo que Pachuca fue una mala elección para tratar de acostumbrarse a un clima, ¿no? Porque pues aquí ves los 4 climas en un solo día. Sí, además Pachuca es la segunda ciudad más alta del país. Creo que solo está por debajo de Toluca. La más alta es Toluca y sigue Pachuca. Entonces, bueno, pues aquí tenemos altura, clima bien raro. ¿Por qué vino Sudáfrica? Bueno, pero esa es otra historia. Regresando al tema del mundial, fíjense que nos trajeron unos datitos, ¿no, Diana? Unos datitos ahí, inútilmente interesantes que, bueno, solamente nos confirman que México siempre le va a ganar nuevamente a la IA. Se han visto muchas acciones durante los festejos de fútbol, durante todo lo que es esta fiebre mundialista. Y bueno, de los más importantes que pues han conmovido mucho en redes sociales, pues tenemos igual lo del, parece que ser que fue el arquero o algún jugador de la selección de Haití, que porque ya ven que ahora en este mundial tenemos lo que es la pausa de hidratación. Lo que nosotros hicimos hace rato. Nada más que nosotros con caguama. Entonces, pues tienen su pausa de hidratación. No sé bien cuántos minutos son, pero... Pues son aproximadamente algunos. Bueno, algunos minutos, poquito, no tenemos ¿no? dato muy exacto, pero bueno, decían que pues este jugador, este personaje se puso a llorar porque pues era la primera vez que tomaban pues agua potable, ¿no? Y está como muy, sí te mueve algo que está pasando como interesante, yo no sé de fútbol, para que no me digan nada. Sí, yo también aclaro, yo no sé de fútbol. No sabemos de fútbol, o sea, evidentemente. Como la parte de los equipos chicos, ¿no? Como me parece que fue Curazao. Que le metió Alemania 7 goles, pero Curazao le metió 1, ¿no? Y lo celebraron como nunca, Ellos fueron el casi te gano. El casi te gano. Bueno, sí. Para ellos fue casi te gano. Y sí, volviendo igual al tema de las aguas, o sea, también la mascota no oficial, que está haciendo toda una tendencia en redes sociales, que ya incluso hasta los van a invitar al partido. El tío Ricardo los va a invitar al partido. El tío Richie, ya estuvieron igual, me parece que en una visita con el doctor Simi y todo su equipo. Okay. Justamente es un pato que vende aguas en la Ciudad de México. Sí, Merlín, el pato claro, Merlín. Te encanta Merlín, ¿no? Me encanta el pato Merlín. Es está muy bonito aparte, ¿no? Es simpático, sí. Llevaron al pato Merlín, aparte de su gira de medios que está haciendo, porque está saliendo en todos los canales de televisión. Iba a venir hoy al podcast, pero está muy ocupado. Nos dijo que la neta no podía. Ajá. Entonces. En idioma pato. Igual todos esos que lo están invitando, pues páguenle, no manchen. Sí, no manchen. Está perdiendo no ir a vender aguas por ir con ustedes. Está perdiendo no vender aguas, porque aparte el pato Merlín no vende aguas solamente desde este mundial. El pato Merlín vende aguas desde mucho tiempo atrás. Sus dueños siempre se han dedicado a eso. E incluso antes del pato Merlín tenían otro patito, bueno, una patita que se llamaba Waffle. Murió Waffle y le dejó pues el negocio y el legado. Se fue a una granja para patos, ¿no? Uh-huh. Vamos a decir. Se fue a una granja para patos. Entonces, pues ahora el encargado del changarro, pues es el pato Merlín. Lo llevaron al FanFest, no me acuerdo si en Ciudad de México. Sí, y está bien curioso porque está pasando en las pantallas gigantes y mete un gol. No, pobre pato, ni sabía qué estaba haciendo, pero le pega con el pico a la pelota, entra y el zócalo lleno. Así todos súper extasiados por el gol que anotó. Pero también cuidan al patito Merlín, o sea, también se estresa y todo eso. Entonces, es una estrella, ¿no? Y como todo puede caer en las drogas o algo por el estilo, ¿no? Sí, la fama lo puede, lo puede corromper. Puede perder el piso. Y hay que cuidar al patito Merlín. Y bueno, eso me parece muy bonito. Y aparte, o sea, ¿cuánto tiempo no trabajó la FIFA en crear sus mascotas del mundial y todo y así, ¿no? Y llega el pato y dice, la gente dice, a fuerza aquí, el pato Merlín la rompió. Aman más al pato que a Claudia Sheinbaum. Ahora, por ejemplo, para conectar igual un poquito, les traigo un dato acerca de precisamente del mundial. El primer mundial televisado a color, porque ya había habido algunas transmisiones a color, fue el de México 1970. ¿Sale? México ya había practicado en el 68 con las Olimpiadas. Las había transmitido a color.
Pero en 1970 lo transmite el Mundial por primera vez. Les decía color, ya con estos colores vivos de las playeras de los equipos. Ya pudieron conocer los colores de los uniformes. ¿Y saben gracias a quién? ¿A quién? A Tulancingo. No me digas. Por supuesto, Tulancingo Hidalgo presente. ¿Por qué? Porque utilizaron las antenas, precisamente que ahora parecen, pues no sé, abandonadas. Están No sé adorno, si de todavía hecho. sirven. Pues no están abandonados, están en pausa, digamos. Le llaman la ciudad de los Es la satélites, atracción ¿no? principal de Los Tulancingo. satélites, justo. De hecho. Entonces, Confirma, mi amor. O sea que el mundo le debe el fútbol a color a Tulancingo. sí, la primera transmisión fue gracias a las antenas que están ubicadas en Tulancingo. Y pues bueno, debemos agradecerles el Mundial a color y los guajolotes, por Ah, sí. supuesto. mis padres me dieron la vida y los guajolotes las ganas de vivirla. Motivos para Para quienes nos escuchen- excelente platillo gastronómico que Para quien nos escuche fuera de Hidalgo, los guajolotes son como un pambazo. Es que se enojan. Tenemos aquí público de Tulancingo y bueno, se enojan. Aguas, es como Aguas, pan, bueno, lleva pan, adentro lleva 2 chalupitas. Enchiladas, lleva- porque no son chalupas, también se enojan. sí. perdón, 2 enchiladas. 2 enchiladas. Y, Que son pues, tortillas obviamente, chiquitas en con salsa. los condimentos y todo, pero muy delicioso platillo gastronómico. Sí se da un Gracias a llegue con la Tulancingo. barbacoa, la verdad. No creo, o sea, la barbacoa siempre va a ser top también, Ni con el paste. ni con el paste. No, yo sí voy con los guajolotes. Está bien, está bien. Chavos, ¿ustedes sabían que hay 2 gobernadores de Hidalgo que llegaron a ser jugadores profesionales de fútbol? Profesionales. Profesionales, Ok, a ver, exactamente. platícanos. El primero es Bartolomé Vargas Lugo, que fue gobernador de 1929 a 1933. Ok. Él estuvo en precisamente lo que decías, el Pachuca Athletic Club. Hoy los Tuzos. Hoy los Tuzos del Pachuca. El segundo, que es un antecedente un poquito más actual, digamos el más reciente, Adolfo Lugo Verduzco, que fue gobernador de 1987 a 1993, por cierto. Ok, en el año en que nacimos. En el año que nacimos. Él me parece que estuvo en el América. Ok. Estuvo en el América y de hecho le tocó los últimos años de Horacio Casarín, me parece. Ok. Entonces ahí están los datitos de que hubo 2 gobernadores de Hidalgo que le entraron duro al pambol. Entonces, pues ahí. Todos le hacemos, aquí al fucho. No sé si ustedes, digo, nosotros no, les decíamos, no conocemos mucho de fútbol, pero no sé si han ido, por ejemplo, al Estadio Hidalgo, que también me parece que se inaugura cuando nosotros nacimos. El 14 de febrero de 1993. Ok, que es tu cumpleaños. No, ese es el 5. Ah, casi. Casi. Te falló mi chavo, ¿no? Casi. Precisamente, bueno, no sé si ya fueron ustedes al estadio. Claro. Creo que todos hemos ido alguna vez. ¿Alguna vez? Sí. Ok, yo les quiero contar una historia. A ver, échale. Ok. Que cuando fui, me robaron una playera, la verdad. Miren, y tiene que ver con la selección mexicana, No sé, ha de haber sido como por 2010. Se enfrentaba la selección mexicana sub-22 contra los Tuzos del Pachuca. Ok. Era un partido obviamente gratis, al que nadie quería ir, y nosotros fuimos. Porque pues, porque era chavos, gratis. porque era gratis, ¿no? Obvio. Sí. Entonces a mí se me ocurrió sacar mi playera de los Pumas, porque yo soy aficionado de los Pumas. Y pues bueno, estaba digamos cerca de la porra del Pachuca. Se me ocurrió de una manera muy respetuosa ondear mi playera de los Pumas en señal, sin afán de provocar a no, alguien. claro que no, en señal de superioridad. Íbamos bastante personas, algunos de las personas con los que estaba que le iban al Pachuca, porque aquí todo el mundo le va al Pachuca. Casi no. Me la arrebatan, la avientan hacia arriba y llega a la porra del Pachuca y bueno, pues ya tuvimos que salir resguardados por seguridad del estadio, pero la verdad es que es una gran anécdota. Era pirata mi playera, como quiera, pero la verdad es que si alguien se acuerda que se robó una playera de los Pumas en 2010 más o menos, Y que todavía la tenga, a favor de regresarse a la es muy probable que la hayan quemado, ¿no? Tal vez ya no le quede, pero No, ya no entro. Servicio a la comunidad. Pero sería un gran recuerdo. Sí, o sea, sería un es gran una gran gesto. anécdota haber perdido una playera así, pero yo creo que sí fue tu culpa por querer sentirte superior. No, yo dije, bueno, no tengo playera de la selección. Cuando no tienes la de la selección, te pones la de cualquier equipo, ¿no? Me pasa, por ejemplo. La verdad, no lo sé, yo no vuelvo a repetir, no sé de fútbol, no soy aficionada, pero me gusta el chisme. Y esa es la historia de cómo se perdió una playera de los Pumas en un México sub-22 contra el Pachuca.
Gran historia. Pues bueno, chicos, no sé si ustedes tienen alguna historia del estadio, ya fueron, ¿cuándo lo conocieron? Yo lo conocí justamente, la verdad ni siquiera recuerdo de qué era el partido, pero íbamos en la universidad porque les digo que pues nunca me ha llamado mucho la atención el tema del fútbol. Y estábamos justamente en la universidad y justamente igual había un partido gratis en el que nos invitaron y fuimos. Solo vamos a los gratis. El de las fuimos tuzas, y todo, ¿no? pero pues, o sea, la vibra en el estadio y todo, pues es chida, te contagia y todo eso, ¿no? Sí, claro. Y pues hace poco igual tuvimos la oportunidad de volver a ir, entonces sí, está padre el ambiente y todo. De ir a ver a Luis Miguel, ¿no? Sí, además hacen pues muchos eventos de diferente... Solían hacerlos, ya ahorita ya casi, ¿no? ¿Alguna vez se jugó en el estadio? No alguna vez, creo que algunas veces se jugó el clásico de fútbol americano, el Pumas contra Poli. ¿Por qué? Porque cuando era en Ciudad de México se agarraban a madrazos, igual que los de la mina en 1890 y tantos, 1889, se agarraban a trancazos. Entonces lo que decidieron fue sacar de la Ciudad de México el Águilas Blancas contra Pumas, que es el clásico entre el Politécnico y la UNAM, y se jugó en el Estadio Hidalgo. ¿Y también hubo madrazos o no? No hubo madrazos, esa vez no. Creo que si no hay madrazos no es fútbol, ¿verdad? Sí, pues ya lo vimos. ya lo vimos viene que desde la historia, entonces sí, es fútbol americano, pero al final de cuentas es fútbol. A México llegó el fútbol, se conoció que existía el fútbol por unos trancazos. Entonces, pues a ver qué tal nos va en el mundial, qué tal si va a haber broncas. Todavía no se ha visto alguna fuera de los apes de los sudafricanos a México. No se ha visto algo como tan cañón, ¿no? No, bueno, ha habido otros eventos fuera en los festejos, pero pues yo creo que ese es tema para otra ocasión. Para otra ocasión. De esta primera mitad, 0-0 el marcador. Marcador que no le es nada desfavorable al equipo mexicano. Y bueno, chicos, pues después de estos datitos mundialistas, nos llegó la hora ya de despedirnos. Estoy muy contento y muy agradecido con ustedes. En Podcast Palabras, así en resumen, Pachuca viene siendo la cuna del fútbol porque tiene el primer partido documentado en un periódico, porque se armaron los trancazos. Orizaba tiene el primer club y ese se dice que es el primer campeón de la liga. Y Real del Monte, a quien me parece que es la verdadera cuna, es porque se empieza la primer práctica, ¿no? Si visitan Real del Monte, busquen al lado del estacionamiento esa placa y les va a llamar bastante la atención. Pues bueno, pues con eso nos estamos despidiendo. Espero que les haya gustado, que les haya sido pues interesante estos datos. Y pues nada, nos escuchamos en el siguiente episodio, Oscar. Pues sí, ya se nos terminó desgraciadamente el tiempo, así que pues estamos los esperamos en el siguiente episodio. Vamos a seguir hablando de temas innecesariamente pero interesantes. Cosas que puedes hablar en una borrachera con tu crush, ¿sí o no? Pues para que tengas que echar chismecito. Pues sí, pues ahora sí que ya los esperamos en nuestras redes sociales. Dianita, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Vamos a estar en todas las redes sociales como en Podcast Palabras. Esperemos que les haya gustado este primer episodio. Esta es nuestra primera vez haciendo un podcast, así que si nos vieron un poquito nerviosos es porque nos da nervios, obviamente. Con trabajos David no salió corriendo. De hecho tenemos, ustedes no lo ven, pero tenemos a David amarrado a la silla porque por eso no intentó salir corriendo 3 veces. Esperamos que les haya gustado, que hayan llegado al final de este episodio con nosotros. Y igual déjenos en los comentarios qué les pareció, qué es lo que quieren escuchar, si quieren que les contemos más anécdotas como le robaron la playera a David. Devuélvanme mi playera, no sean gachos. Y ese tipo de cosas. Síganos en nuestras redes sociales, se las vamos a dejar por ahí en los comentarios y en el copy. Y les agradecemos muchísimo abrirnos las puertas de su casa a través de este maravilloso en Podcast Palabras. Apoyen el talento local y 2026 México campeón del mundo. ¿Cómo de que no? La primera duerme en Bellas Artes, señores. Sí, señor. Claro que sí. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Bye.